Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el valor del salario integral para el 2021? ¿Cómo se pagan las prestaciones sociales y las incapacidades médicas en este caso? Bueno, entonces primero nos están haciendo una pregunta sobre el salario integral. ¿Qué es el salario integral? El salario integral es un salario en donde, ¿sí?, mensualmente, dentro de ese salario que yo le estoy pagando a ese trabajador, ¿sí?, no solamente le estoy pagando salario, sino que mensualmente hay algo que se llama el factor prestacional. O sea, dentro de ese salario, yo le estoy pagando a ese trabajador prestaciones sociales, ¿sí? Pero solo las prestaciones sociales. ¿Y cuáles son las prestaciones sociales? Recordemos que son las primas, las cesantías y los intereses de cesantías. Es decir, que una persona que tenga salario integral, mensualmente a esta persona dentro de su salario le estamos pagando las primas, le estamos pagando las cesantías y le estamos pagando los intereses de cesantías, ¿sí? Entonces, este salario integral, ¿sí?, es importante tener claro que tiene unos requisitos, ¿sí?, unos lineamientos que se tienen que respetar para que realmente exista el salario integral, ¿sí? Primer requisito, y es el más importante, el salario integral, para que sea catalogado como salario integral, tiene que ser un salario superior a los 13 salarios mínimos, ¿sí? La norma habla de 10 salarios mínimos más el 30% prestacional, es decir, 13 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, para nosotros pactar un salario integral, el salario que esta persona va a ganar tiene que ser un salario de 13 salarios mínimos o más, ¿sí? No puede ser menos. O sea, yo no puedo pactar un salario integral de 1 millón o de 2 millones o de 3 millones o de 5, no. Para que sea salario integral, tiene que ser superior a de 13 salarios mínimos, 13 salarios mínimos o más, ¿sí? Entonces, esa es una de las reglas más importantes que tenemos que tener en cuenta con el salario integral. Lo segundo es que el salario integral se tiene que pactar por escrito, tiene que quedar una consigna en donde se establece que es un salario integral. No, esto es importante tenerlo en cuenta porque no significa que si una persona gana 13 salarios mínimos, automáticamente su salario sea un salario integral. No, para que sea integral tiene que pactarse que es integral. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo para que se entienda mejor qué es el salario integral. El salario integral, dentro del salario integral, tiene dos factores. El factor salarial, que va a representar el salario, y el factor prestacional, que va a representar las prestaciones sociales. Entonces, el factor prestacional en el salario integral es del 70%, ¿sí? Y el 30% restante pues va a representar el factor prestacional, que son las prestaciones sociales. Es decir, que en este ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de una persona que gana 20 millones de pesos, ¿sí? De esos 20 millones de pesos, esta persona salarial está recibiendo 14 millones. Y prestacional, es decir, por primas, cesantías e intereses de cesantías, esta persona mensualmente está recibiendo 6 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, aclarado cómo funciona el salario integral, entonces vamos a responder la pregunta de cómo se pagan las prestaciones sociales y la seguridad social en el salario integral. Entonces, el salario integral, como les dije, incluye solo prestaciones sociales. Recordemos, prestaciones sociales son primas, cesantías e intereses de cesantías. Aquí no está incluido vacaciones. Las vacaciones no son prestaciones sociales. Ojo, ojo con eso, que el salario integral no incluye vacaciones ni tampoco incluye seguridad social. ¿Qué significa que no incluya? Significa que yo sí lo tengo que pagar por aparte, ¿sí? ¿Cómo así que sí lo tengo que pagar por aparte? Entonces, les explico. Supongamos el ejemplo de la persona de los 20 millones de pesos, ¿sí? Yo le pago a esta persona 20 millones de pesos. El salario de esta persona lo pactamos como salario integral, es un salario integral, ¿sí? Entonces, llega junio, ¿sí? Y la persona llegó el 30 de junio. Yo a este trabajador no debo pagarle prima, pero no porque él no tenga derecho, no. Yo no le debo pagar prima porque dentro del salario que mensualmente le estoy pagando, ahí ya va incluido las primas. ¿Sí? Entonces yo en junio no le pago primas porque yo ya se las pagué dentro del salario.
¿sí? En diciembre también igual. Llega, digamos, el 31 de diciembre o el 14 de febrero, que es la fecha de consignación de cesantías. Yo por este trabajador no debo consignar cesantías. ¿Por qué? Ni tampoco se las debo pagar directamente si se termina la relación laboral. ¿Por qué no se las debo de pagar? Porque dentro del dinero, dentro de esos 20 millones que yo mensualmente le estoy pagando, ahí dentro de eso van las cesantías, ¿sí? Y los intereses de cesantías, igual, yo no tengo, si llega el 31 de enero, yo no tengo que pagarle intereses de cesantías a esta persona, no porque no tenga el derecho, sino porque dentro de su salario yo ya le pagué esos intereses. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que se pagan las prestaciones sociales. Ahora, las vacaciones no están incluidas en el salario integral, es decir, que si esta persona de 20 millones cumplió su año, ¿sí? Y lo voy a enviar sus 15 días de vacaciones, pues yo tengo que pagarle sus 15 días de vacaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no está incluido dentro del salario integral. Igual la seguridad social. Si esta persona, pues mes a mes, yo tengo que afiliarla a seguridad social en salud, seguridad social en pensiones y en riesgos laborales y en caja de compensación familiar y los parafiscales, ¿sí? Yo a esta persona pues tengo que afiliarla al sistema y tengo que pagarle a esta persona su seguridad social. Aquí teniendo en cuenta que la seguridad social, ojo, solo la pagamos sobre lo que es salario. Y recordemos que lo que es salario es el factor salarial, que es el 70% que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, la seguridad social de esta persona, en este ejemplo de la persona de los 20 millones de pesos, pues yo no le voy a pagar la seguridad social sobre 20 millones, sino que la seguridad social se la voy a pagar sobre 14 millones, que es su factor salarial. Finalmente, el pago de las incapacidades de esta persona, ¿sí?, se realizan teniendo en cuenta, digamos, la base por la que pagué la seguridad social. Y ya vimos que la base de la seguridad social de esta persona es de 14 millones, ¿sí? Es del 70%. Entonces, sobre ese 70% será que se pagarán las incapacidades, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ese es el IBC. Ya al empleador le corresponderá entonces pagar el factor prestacional, porque ojo, recuerden que cuando una persona está incapacitada, esta persona tiene el derecho al pago de sus primas, al pago de sus cesantías y de sus intereses de cesantías. Entonces, si la persona se incapacitó, la EPS o el fondo de pensiones le va a pagar sus incapacidades sobre el 70%, que fue lo que se consignó en seguridad social, ¿sí? Ya el empleador le corresponde pagar el otro 30%, es decir, los otros 6 millones, ¿sí? Pero ¿cómo así? ¿Por qué tiene que pagarlos? Porque vuelvo y le repito, esta persona que está incapacitada, a pesar de que esté incapacitada, esta persona tiene derecho al pago de sus prestaciones sociales. Y como sus prestaciones sociales están dentro de su salario integral, pues entonces tiene que mensualmente pagarse ese factor prestacional. Finalmente, se me olvidaba, se pregunta cuál es el salario integral para el año 2021. El decreto 1785 y 1786 nos dice que el salario mínimo en Colombia quedó de 908.526 pesos. Como les decía hace unos minutos, el salario integral como mínimo debe de ser de 13 salarios mínimos. Entonces, 13 salarios mínimos, podemos ver aquí, es de 11.810.838 pesos. Ese es el salario mínimo integral, ¿sí? O sea que si yo quiero pactar con alguien salario integral, esta persona tiene que ganar más de 11.810.838 pesos. Si gana menos, no puedo pactar salario integral. ¿Listo?